Para nosotros es una alegría enorme estar cada domingo junto con todos ustedes porque somos una familia en Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, durante los próximos minutos, te desenchufes, literalmente. Desenchúfate de todo. Si la persona que tienes a tu lado te distrae, dile, ya vengo y hazte aquí adelante, pero permite que en esta mañana el Espíritu Santo pueda hablar y ministrar a tu corazón. Y quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos e inclines tu rostro y hables con el Padre. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este maravilloso tiempo, yo te doy gracias porque somos tu iglesia, una iglesia redimida, una iglesia, Señor, que te espera con ansias, una iglesia que te ama, una iglesia que te adora en espíritu y en verdad. Y hoy, Señor, mi oración es que traigas libertad y sanidad sobre tus hijos, hombres, mujeres, niños, adultos, que hoy puedas obrar, Señor, en total libertad en cada corazón. Hoy oro para que toda resistencia, toda fortaleza mental con la que hemos venido a este lugar para impedir que la palabra pueda realmente, Señor, hacer efecto en nuestro corazón, hoy oro para que se derribe en el nombre de Jesús, para que todo lo que impide que fluya el mover del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, hoy lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y hoy oro, Señor, para que ninguna persona pueda resistirse a la presencia y al poder del Espíritu Santo, que es el que transforma y da vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy tengo la gran bendición de poder compartirles la palabra de Dios. Y voy a estarles hablando acerca del libro de Ruth. Realmente es un libro muy corto, pero es un libro de gran bendición. Y les voy a hacer como una recopilación de lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Ruth para poder entrar en materia de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y el título de esta palabra se llama amargura. Como ustedes ven, ahí hay una G que está tachada, G de amargura, pero vemos una cruz en donde nos dice el Señor que amar cura, y es su amor el que sana nuestro corazón, y es su amor el que nos cura de toda raíz, de toda dolencia, de toda fortaleza, y es su amor el que verdaderamente trae libertad a nosotros. ¿Tú quieres encontrar la libertad para tu vida? Verdaderamente, ve a la cruz, porque es en la cruz donde el Señor demostró el amor más grande por nosotros, que aun siendo pecadores e inmerecedores de su gracia, Él nos libertó. Él fue a la cruz para que fuéramos sanados, no solamente de nuestras dolencias físicas, sino también de nuestros dolores del alma. Y vamos a la palabra de Dios y les voy a hacer la recopilación del capítulo 1 y parte del capítulo 2. En esta historia del libro de Ruth 1, tuvo lugar cuando en Israel aún no habían reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En ese tiempo no hubo cosechas y la gente no tenía nada para comer. Noemí, quien va a ser la protagonista de esta historia, ella salió hacia Moab huyendo de una gran hambruna junto con su esposo Emelec y junto con sus 2 hijos varones. Luego de un tiempo, sus hijos se casaron con 2 muchachas moabitas, se casaron con Ruth y se casaron con Orfa. Y por lo general, cuando vamos al libro de Ruth, pues hacemos mucho énfasis en la protagonista del libro, que es Ruth. Pero hoy quiero que nos concentremos en Noemí. Y Dios dice también, nos cuenta este fragmento de la palabra, que Noemí queda viuda y 10 años después los hijos de Noemí también murieron, quedando no solamente desamparada sin marido, sino quedando también sin sus hijos. Debido a todas estas situaciones y a que Noemí se enteró de que Dios estaba bendiciendo nuevamente a Israel con abundantes cosechas, ella decide regresar y establecerse nuevamente allí. Pero ella le hace una petición inusual a sus nueras, a Ruth y a Orfa. Ella les dice que por favor sigan su camino. Ella va a regresar, pero les dice sigan su camino porque ustedes están muy jóvenes, se pueden volver a casar, se pueden volver a organizar. Y resulta que al ellas escuchar esto de Noemí, ellas lloran amargamente y sienten una tristeza muy profunda en su corazón y le piden a Noemí que por favor le permitan regresar con ella,
que no les pidan que se aparte. Entonces Noemí nuevamente le insiste que no, que se vayan y que sigan su camino. Entonces Orfa decide seguir su camino, pero Ruth una vez más le dice que por favor le permita quedarse con ella, y es así como ella decide quedarse con Noemí. Entonces Ruth le dice que a donde ella vaya, o sea, que a donde vaya Noemí, ella irá, que donde Noemí viva, ella vivirá, que el Dios de Noemí será su Dios. Y Noemí, después de tanta insistencia, acepta que Ruth se quede con ella, y las dos se van y regresan a Israel. Al regresar al pueblo, y quiero que presten mucha atención a esta parte que es muy clave en esta historia, la gente se sorprende de verlas nuevamente, y entre las mujeres del pueblo empiezan a comentar y empiezan a decir: miren, regresó la dulce Noemí. Entonces Noemí les pide que por favor no la llamen más Noemí, que significa dulce, sino que la empiecen a llamar Mara. Mara significa amargura, pues Noemí consideraba que Dios le había amargado la vida, ya que cuando había salido de Belén ella tenía todo y ahora regresaba sin nada. No solamente había perdido lo material, sino que había perdido a su esposo y había perdido a sus hijos, y regresaba únicamente con una de sus nueras. Cuando vemos este fragmento de la historia de Noemí, podemos encontrar que la amargura puede venir como resultado de una experiencia traumática, dolorosa, de heridas emocionales, de ofensas, de desilusiones y de situaciones muy intensas que marcan la vida de una persona. En este caso nosotros podemos ver que Noemí quedó marcada y con un sentimiento de profunda amargura debido a las pérdidas materiales, debido a haber perdido a su esposo, debido a haber perdido a sus hijos, y debido a que de algún modo ella tenía que regresar nuevamente al lugar de donde había salido con las manos vacías. Inicialmente se había ido de allá porque tenía las manos vacías. Entonces nosotros podemos encontrar cómo una situación muy dolorosa para ella marcó y generó en ella este tipo de amargura, esta raíz de amargura. Y hay algo que nosotros tenemos que tener presentes. Una raíz de amargura no se produce únicamente en la etapa adulta de una persona. Para que una persona tenga y sea portadora de esta raíz, tuvieron que haber sembrado durante años esas semillitas para que brotara esa raíz. Y hay algo que es impresionante, y es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y desde niños ya estamos sembrando esas semillas de amarguras en los niños, en los adolescentes, que se vienen a manifestar más adelante, no solamente en la adolescencia, sino también en la vida adulta. Cuando nosotros no abordamos a tiempo la amargura, y viene el resentimiento y la tristeza y todas estas situaciones, hay algo que nosotros a veces pasamos por alto, y vienen consecuencias. Y es impresionante porque yo estuve averiguando acerca de qué se hablaba a nivel general de lo que es la amargura. Y nos hablaba de 3 consecuencias que vienen a nivel físico, que vienen a nivel emocional y que vienen a nivel espiritual. A nivel físico, una persona que es portadora de este virus, de lo que es la raíz de amargura, presenta presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, problemas para dormir, enfermedades cardíacas, porque el cuerpo termina somatizando todo lo que las emociones hacen que nosotros, cuando muchas veces no sabemos manejarlas de la forma correcta, terminamos enfermando el cuerpo físico. A nivel emocional, presentamos inseguridad, presentamos ansiedad, presentamos preocupación, presentamos depresión y presentamos temor. Pero a nivel espiritual hay una pérdida muy grande acerca de lo que realmente es la vida, de si vale la pena o no vale la pena vivirla. Perdemos la fe y perdemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero que en esta mañana tú entiendas lo siguiente:
Todas las personas que estamos aquí sentadas, sin importar nuestra edad, nuestra condición, mujer, hombre, padres, hijos, lo que sea, todos tenemos un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Pero ¿cuál va a ser, cuál es la tarea y la función del enemigo? Sacarnos por completo de ese propósito, apartarnos de ese camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el alimento de la amargura? La amargura se alimenta con la ira, la amargura se alimenta con la indignación, la amargura se alimenta con el egocentrismo, la amargura se alimenta con la autocompasión y no solamente con eso. Uno de los problemas más grandes de esta raíz es que nos impide reconocer el orgullo en nuestro corazón. Y yo quiero que tú sepas algo en esta mañana. La amargura, la raíz de amargura no nos afecta únicamente a nosotros los portadores, sino que es una raíz que afecta a todas las personas que hacen parte de nuestro entorno. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que está sucediendo y no estamos conscientes de cómo esa casa que con tanto esfuerzo y sacrificio logramos conseguir se convierte en un campo de batalla porque no logramos identificar contra qué es que estamos peleando. Ahora, yo quiero hablarles esta mañana de cuáles son esos efectos de la raíz de amargura en cada uno de nosotros. Y yo quiero que tú estés muy receptivo, porque al final vamos a hacer un test. Ese test lo hice con la reunión de esta mañana y es un test que nos va a permitir identificar de 1 a 10 cómo está nuestro corazón. Y lo primero que nosotros encontramos cuando somos portadores de este virus es que la amargura nos impide reconocer todo lo bueno que viene de Dios. Una raíz de amargura coloca en nosotros una venda espiritual para que nosotros no podamos reconocer la bondad de Dios. Y rápidamente quiero decirles qué hizo la amargura en el corazón de Noemí y qué hizo para impedir que ella pudiera ver lo bueno de Dios. La amargura le impidió ver que aunque había habido una pérdida material y una pérdida de sus seres queridos, Dios había guardado su vida. Dios preservó la vida de esta mujer porque aún el propósito que el Señor tenía para ella no se había cumplido. La amargura no le permitía ver cómo, aunque ella tuvo que regresar nuevamente al lugar de donde ella salió, el Señor le permitió volver en un tiempo de cosecha y de abundancia, en un tiempo de bendición, en un tiempo en donde ella podía ser de bendición a pesar de haber salido en circunstancias totalmente opuestas. La amargura de Noemí le impedía reconocer que el Señor le estaba conservando y preservando la compañía de Ruth. Porque más adelante, en capítulos más adelante, que los invito a que desde casa lo lean, podemos encontrar cómo Ruth jugó un papel fundamental en lo que el Señor iba a hacer para redimir a Noemí. También le impidió ver que Dios, en medio de toda esta situación, había preservado no solamente la vida de Ruth, sino también preservó la vida de aquel pariente con el cual más adelante Ruth se iba a casar, iba a ser el canal de bendición para redimir no solamente su propia vida, sino la vida de su suegra. Entonces yo quiero decirles algo en esta mañana con todo mi corazón. Muchas veces cuando nosotros estamos en un estado en donde hay amargura, en donde hay dolor, en donde hay resentimiento, sea cual sea la situación, muy difícilmente nosotros vamos a poder reconocer y muy difícilmente vamos a poder ser agradecidos con lo que el Señor ya ha hecho, con lo que el Señor está haciendo y con lo que el Señor hará. Cuando nosotros tenemos esa venda en nuestros ojos, resulta que hay temporadas donde no todo sale bien, pero no porque tú estés pasando una temporada de dificultad significa que el Señor no esté contigo. El enemigo siempre quiere vendernos la mentira de que si atravesamos por un momento, por una situación, por un valle, por una aflicción, es porque el Señor nos ha dejado. Y realmente Dios siempre ha estado ahí para nosotros y el Señor siempre nos ha cuidado. Muchas veces creemos que si alguien nos roba y se lleva nuestra billetera, a pesar de que salimos ilesos,
Es la pérdida más grande y renegamos y nos resentimos con Dios y le decimos, ¿dónde estabas tú? Y no nos damos cuenta cómo el Señor guardó nuestra vida, porque pudo haber sido peor. Pudieron habernos matado, pudieron habernos dejado lisiados, pudo haber sucedido algo mucho más grave. Muchas veces nosotros oramos y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor, que si esto no viene de ti, que se cierren las puertas. Señor, que seas tú el que establezcas lo que tú tienes para mi vida. Y resulta que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos ofendemos y nos resentimos con Dios, nos enojamos con Dios y creemos que esas puertas que se cierran son el fin de lo que creíamos que merecíamos o necesitábamos para nuestras vidas, y desconocemos por completo cómo muchas de esas puertas se cerraron por causa de una oración que hicimos al Padre, y Él con su amor de Padre nos está protegiendo, nos está guardando aún de cosas que nosotros no vemos, de cosas que nosotros no oímos. Muchas veces planeamos unas vacaciones fantásticas y no se dan, y nos frustramos y nos amargamos y nos quedamos aquí súper enojados y no sabemos si nosotros íbamos a hacer una estadística más de los accidentes de carretera. Son tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero son tantas cosas que cuando nosotros no tenemos un corazón sano, desconocemos y empezamos constantemente a quejarnos y empezamos constantemente a frustrarnos y a llenarnos de rabia y de rencor en nuestro corazón. Muchas personas creen que si tuvieran, ahora sí serían felices. Es que si yo tuviera tanto dinero en mi cuenta, ahora sí sería feliz. Es que si yo tuviera la casa de mis sueños, ahora sí sería feliz. Es que si yo tuviera este empleo, este consultorio, esta cosa, este carro de mis sueños, ahora sí sería feliz. Porque las personas confunden felicidad, que es temporal, con el gozo, que es permanente. Cuando tú buscas la felicidad en las cosas de este mundo, así como esa felicidad llega, así se disipa y así se va. Pero cuando tú buscas el gozo de Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es cuando tú logras entender que sin importar cuántas circunstancias se pueden levantar, cuántas cosas pueden ocurrir, cuántas puertas se pueden cerrar, tú te mantienes en el gozo del Señor y tú le dices, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo exalto tu santo nombre y yo te doy gracias, Dios, porque tus pensamientos y tus planes son más altos, son más grandes y más poderosos que los nuestros. Amén. Ahora, encontramos que la amargura cambia nuestro nombre. Y nosotros vemos en Ruth 1:20 al 21, y ella les dijo, por favor ya no me digan dulce, o sea, no me llamen Noemí, llámenme amarga, es decir, Mara, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Miren el nivel al que llevó esta mujer, Dios me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén lo tenía todo, y ahora que regreso Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Cuando nosotros somos portadores de una raíz de amargura, permitimos que esta raíz cambie nuestro nombre y nos empiece a llamar por las circunstancias que estamos viviendo. Yo te pregunto algo en esta mañana, iglesia. ¿Cuál es tu nombre hoy? ¿Cuál es el nombre con el que el enemigo te ha estado llamando? ¿Cáncer? ¿Quiebra? ¿Desilusión? ¿Divorcio? ¿Temor? ¿Pérdida? ¿Rechazo? ¿Amargura? ¿Soledad? ¿Tristeza? ¿Cuál es ese nombre que el enemigo ha puesto para quitarte el nombre que el Señor te ha dado, el nombre que viene con propósito, y ponerte un nombre que es totalmente opuesto a la voluntad de Dios? A Noemí decidió que se llamaría Mara, porque ella culpaba a Dios de todo lo que le había sucedido. Y yo quiero decirte algo en esta mañana que es algo que yo me recuerdo a mí misma constantemente. Nunca en ninguna parte de la palabra dice que si tú te conviertes a Dios con todo tu corazón, nada malo vendrá, nada malo sucederá, nunca pasarás por la prueba, nunca pasarás por la aflicción, nunca habrá escasez, ni nunca habrán situaciones que se levanten para poner a prueba tu fe. Al contrario, el Señor nos dice que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, que aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos, que aunque estemos en el valle de la sombra y de la muerte, Él estará con nosotros, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. El Señor siempre nos recuerda
por medio de su palabra que no estamos solos. La semana pasada, con el equipo de servidores y de liderazgo, en la reunión que tuvimos, hicimos un ejercicio que a mí me da risa hoy porque ellos no se lo esperaban. Y resulta que yo les dije, cada uno va a traer una hoja de lapicero y cada uno va a escribir en esa hoja y cuando quieran hacerlo, háganlo en sus casas. Escriban cuál es la mentira que el enemigo les está haciendo creer hoy. Entonces yo les puse un ejemplo. Por ejemplo, mi nombre es Marcela y yo creo, o el enemigo me ha hecho creer que no soy suficiente. Mi nombre es Marcela y el enemigo me ha hecho creer que Dios ya no sana. Mi nombre es Marcela y el enemigo me ha hecho creer que ese pecado no tiene perdón y que estoy destinado a la condenación. Me ha hecho creer que mi familia se perderá, me ha hecho creer que voy a morir antes de tiempo, me ha hecho creer que voy a quebrar, me ha hecho creer que mi esposo no va a cambiar. Y como esos fueron demasiados los ejemplos, no solamente míos, lo que pasa es que no le voy a poner nombre. Y yo les dije, coloquen uno. Algunos escribieron un testamento y ellos felices ahí desahogándose. Luego yo les dije, listo, ahora tú le vas a dar tu hoja a la persona que tienes a tu lado y esa persona va a leer cuál ha sido esa mentira que tú estás creyendo. Y yo les dije, tienen 2 o 3 minutos para que lean eso. Listo. Ahora tú vas a contrarrestar esa mentira con una verdad que solamente vas a poder encontrar en la palabra de Dios, porque tú no puedes ir por la vida dando consejos desde lo que tú consideras o crees, sino que para enfrentar al enemigo, nosotros lo enfrentamos con la espada, con la palabra, con la luz, con la verdad y con lo único que realmente nos sostiene de pie en un mundo que es gobernado por las tinieblas. ¿Qué sostuvo a Jesús en el desierto? El escrito está. Sostuvo a Jesús en la prueba, en la tentación, el escrito está. Y muchos de nosotros creemos las mentiras porque no tenemos un escrito está. Porque en lugar de llenarnos de la palabra, nos llenamos de lo que dice la Rosa de Guadalupe. O nos llenamos de lo que dice el horóscopo de la mañana. O nos llenamos de lo que dice la casa de los famosos. Y no leemos palabra. Y por eso el enemigo hace y deshace. Y viene y le dice, su esposo es un infiel. Usted lo perdonó, pero va a hacerle la misma otra vez. Su esposa, ahí donde la ve, no sirve para nada. Ese cuento de que se queda en la casa, eso es mentira. Ella se queda haciendo nada mientras usted se mata trabajando. Y mejor dicho, su hijo no va a cambiar. Su hijo cada vez está peor y va a ser peor. Entonces resulta que cuando escribieron la verdad, venía la parte más tesa. Yo les dije, ahora van a pasar adelante y lo van a leer. Y más de uno yo pude ver la cara como que... Y mi esposo lo puse a participar. Y pasaron adelante y el uno leía la del otro. Y fue un momento de mucha confrontación para nosotros. Primeramente, el darnos cuenta de cuánto látigo nos damos a nosotros mismos, creyendo que solamente nosotros tenemos cargas pesadas por llevar. Y a veces somos insensibles y egoístas al desconocer que la persona que tú tienes a tu lado, así sea tu esposo, así sea tu hijo, también tiene batallas, también tiene cargas, también tiene sentimientos de culpa, de rechazo, de abandono, también está lidiando con su identidad y con su autoestima. Y muchas veces nosotros nos cerramos en nuestro mundo y creemos que solo lo malo nos pasa a nosotros y desconocemos el dolor de los demás. Y en medio de todo fue una fortaleza para nosotros darnos cuenta que así como habían unas que ya no soportaban al esposo, habían otras que tampoco lo soportaban, pero habían esposos que tampoco soportaban a sus esposas, que habían varias que estaban lidiando con el temor a morir prematuramente, que habían otros que estaban luchando por el amor de sus hijos. Y nos dimos cuenta de cómo Satanás ha engañado tanto el corazón de la iglesia, que si nosotros entendiéramos y conociéramos la verdad, que es la que verdaderamente nos hace libres, dejaríamos de estar buscando afuera lo que no se nos ha perdido y nos meteríamos a buscar en la presencia del Señor lo que Él sí puede dar, lo que Él sí puede solucionar, y ninguna de estas sillas estaría vacía. Ahora, lo tercero, y este punto es muy confrontante para todos nosotros, porque la amargura no solamente se queda con la persona que es portadora, sino que se propaga, contagia, daña. Así como cuando tú metes a la nevera fruta, tomate y una se llena de moho,
y luego el otro tomate se empieza a contagiar y el otro tomate y el otro tomate y terminan todos contagiados de modo. Eso pasa con la raíz de amargura. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es increíble porque la palabra no nos dice, y por ella el del lado será contaminado, sino muchos serán contaminados. No solamente se propaga, sino que causa mucho daño y aleja a las personas que nos aman y nos hace sentir que necesitamos estar solos y que lo mejor es estar solos. El enemigo siempre ha sido astuto en engañarnos y en mentirnos y en hacernos creer que lo mejor siempre será quedarnos solos, encerrados y que tal vez ya no hay esperanza para nosotros. Y es triste el saber que una persona con esta raíz no solamente sufre en silencio, sino que hace sufrir a las personas que tienen a su lado. Y quiero que me coloques la imagen, Gerson, porfis. Y de esta forma gráfica quiero mostrarles cómo se propaga la raíz de amargura. Y ustedes ven aquí a un padre que ya está en su vejez, que le dijo inútil a su hijo. Este hijo le dijo estúpido al nieto, al hijo, pero hasta aquí pudo llegar esa propagación, porque él decidió que él no iba a seguir contagiando a sus generaciones del daño que le hicieron anteriormente. Y él decidió hacer un stop y hacer un alto. Y él decidió que esas palabras que un día marcaron su corazón, que ese abandono que un día marcó su corazón, que ese rechazo, que esa pérdida, que esa situación no iba a seguir echando a perder a una nueva generación. Y yo quiero decirte, iglesia, que en esta mañana nuestra mayor batalla es que se corte en el nombre de Jesús esa cadena que está alcanzando a los niños que están allá arriba, a los prejuveniles, pero que al día de hoy siguen alcanzando a las personas que estamos en este lugar. Hay muchos hombres que han decidido darse una nueva oportunidad después de una situación muy dolorosa de divorcio y de infidelidad, pero que al día de hoy no saben cómo tratar a su esposa, porque hay un dolor que no ha sanado y porque aún sigue sembrada la semilla de la desconfianza. Hay muchas mujeres que se están dando una nueva oportunidad, pero que a la más mínima palabra inmediatamente se les recuerda un pasado grande que las marcó y que las hirió, e inmediatamente traemos a memoria situaciones que, aunque ya se parte del pasado, están más vigentes que nunca en nuestro corazón. Hoy tenemos niños que en los colegios y aquí en la iglesia están replicando la violencia que reciben en su casa. Niños que son demasiado inteligentes y capaces de todo, pero son tantas las palabras que han recibido y que los han lastimado, que sienten que no son capaces. Y es impresionante porque hoy en día la mayoría de los divorcios no se da por la situación de hoy, no se da porque la esposa tuvo un mal día o porque el esposo tuvo un mal rato. La mayoría de las situaciones hoy en día son el producto de lo que individualmente no han resuelto y que está allí adentro y que está causando mucho, demasiado daño en el corazón. Yo recuerdo que cuando yo me casé con mi esposo, cuando nos íbamos a casar, yo le dije a mi esposo, yo era consciente de la situación de él y él era consciente de mi situación. Él llegó en el peor momento, en el momento de más caos en mi familia. Mi mamá se había separado, cualquier cantidad de cosas. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposo, se juntó el hambre con las ganas de comer. Usted viene de esto, en donde lo han herido, en donde usted no tuvo papá, en donde y yo vengo de esto. Los dos teníamos una raíz de abandono muy marcada, de rechazo, y los dos teníamos heridas emocionales muy profundas, a pesar de que amábamos a Dios. Pero los dos tomamos una decisión de que antes de casarnos, nosotros oramos. Y en la oración le dijimos, Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tú cortes toda maldición y atadura generacional de divorcio, de abandono, de menosprecio, de dolor y de todo lo que pueda ser piedra de tropiezo para nuestras generaciones, para nuestro matrimonio y para el llamado que tú nos has entregado.
Y yo les digo con todo mi corazón, esa oración fue una oración que trajo mucha liberación y sanidad a nosotros. Pero una cosa es lo que tú dices cuando estás al proceso de casarte y de hacer los votos donde todo es perfecto y en donde todos se juran amor eterno, pero otra cosa es lo que tú vives dentro del matrimonio, porque ya las situaciones o las crisis son completamente diferentes a las de un noviazgo, porque tú ya te estás enfrentando al carácter de la otra persona. Tú ya te estás enfrentando a la personalidad de la otra persona. Y no solamente nuestra lucha fue no separarnos, sino empezar un proceso de sanidad en todas las heridas emocionales que él tenía en su corazón y en todas las heridas emocionales que yo tenía en mi corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo ser libre de una raíz de amargura? Efesios 4:31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos dice, quítense todo, no una parte. El Señor no dice, grite, pero no diga groserías. Explote, pero no golpee. No, el Señor dice, quítense todo. Se van a quitar todo y lo van a entregar y lo van a llevar a la cruz, porque ustedes son y van a ser benignos los unos a los otros, misericordiosos, y así como ustedes van a la presencia de Dios y dicen, Padre, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me han ofendido, a los que me han lastimado y a los que me han dañado. ¿Tú quieres recibir perdón? Tú tienes que entregar perdón, porque de lo contrario, tú estarías invalidando el perdón que el Dios te quiere entregar a ti. Segunda de Timoteo 2:24 dice, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Ahora, ¿cómo puedo aplicarlo yo en mi vida real? ¿Cómo puedo yo decir, muestre, qué necesito para ser libre? Lo primero, tú tienes que identificar tus síntomas. Así como cuando tú vas al médico y le dices, me duele la cabeza, me duele la cintura, me duele la rodilla, tengo reflujo, bueno, cualquier cantidad de cosas que nosotros le podemos decir a los médicos, tú tienes que identificar cuáles son mis síntomas, qué es lo que está sucediendo conmigo. Y ya más adelante les voy a decir cuáles son esos síntomas, para no quedar a medias. Segundo, tú tienes que aprender a identificar por medio del Espíritu Santo cuál es la raíz de estos síntomas, cuáles fueron las circunstancias, las situaciones y el origen que te causó tal dolor. Cuando tú ya sabes lo que tú estás sintiendo, únicamente el Espíritu Santo podrá revelarte a tu corazón qué es lo que está pasando contigo, porque aún hay situaciones que desde el vientre de tu madre sucedieron y tú no recuerdas, aún hay situaciones que desde niño te marcaron y tú las tienes como que no son tan claras y como que no son tan confusas. Esta mañana yo les compartía algo que a mí me sucedió y que me ayudó de una forma impresionante, y es que una vez en una de las reuniones de servicio, don Luis estaba ministrando un tema de liberación y don Luis hablaba acerca de cómo hay raíces de temor que fueron sembradas desde el vientre y por eso muchas personas lidian con el temor. E inmediatamente cuando él nombró la palabra temor, yo sentí que mi corazón se aceleró, porque es algo con lo que yo he luchado toda mi vida, es con el temor. Y a mí el temor me minimiza terriblemente y me esconde. Y resulta que junto con el temor, que es primo hermano del rechazo, del abandono, que es primo hermano de tantas cosas con las que nosotros lidiamos, con la necesidad de buscar aprobación, también viene la culpabilidad. Y durante muchos años yo cargué con el temor y con la culpabilidad, y yo en ese momento yo sentí que mi corazón se explotaba y yo le escribí por WhatsApp a mi mamá, ella no pudo ir esa vez, porque don Luis hablaba acerca del maltrato que muchas mujeres han recibido en el vientre y que junto con eso trae temor, trae rechazo, trae abandono en los hijos. Y yo me acuerdo que yo le escribí a mi mamá y yo le dije, mamá, por casualidades de la vida, ¿a usted mi papá la golpeó cuando estaba embarazada de mí? Y mi mamá una vez me dijo, ¿por qué me pregunta eso? O sea, así como, ella lo escribió, pero yo supe que,
se erizó. Y yo le dije, es que don Luis está hablando de esto, esto, y siento una agonía en mi corazón que no sé. Y mi mamá me dijo, sí, su papá una vez me metió debajo de la mesa y me cogió a pata y a puño cuando yo estaba embarazada de usted. Entonces, oh sorpresa, logré entender una de las tantas situaciones que habían marcado mi vida, mi espíritu, mis emociones, mi alma y mi corazón, pero únicamente fue el Espíritu Santo el que pudo mostrarme y el que pudo revelarme una de las tantas causas. Ahora, cuando tú sabes los síntomas, cuando tú sabes la raíz, perdonar no puede ser una opción. La única forma en la que nosotros nos liberamos verdaderamente es perdonando y llevando a la cruz todos esos síntomas, todas esas raíces con nombre propio. Así como el Espíritu Santo te va a mostrar la situación, también te va a revelar la persona. Y por más difícil y por más dura que sea la circunstancia, tú tienes que perdonar. Porque de nada sirve que nos digan, tienes diabetes, tienes tal cosa, tienes esto, tienes depresión, tienes esquizofrenia, tienes bipolaridad. Si tú no estás dispuesta a seguir el tratamiento, y el tratamiento más efectivo es el perdón. Lo cuarto, tú tienes que darte la oportunidad de que Jesús sane y restaure tu corazón. Yo te digo algo con todo mi corazón, iglesia. Ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni el carro, ni la casa, ni la beca, ni la niña con la que te estás conociendo, ni el chico con el que te estás conociendo, ni tu esposo, por más maravilloso que sea, ni el pastor de tu iglesia, ni tu líder, ni tu llamado, te va a poder sanar tu corazón como solo lo hace quien nos creó, quien nos formó y quien conoce cada partícula de nuestro ser, quien conoce nuestras emociones, aún quien conoce cada palabra antes de que salga de nuestra boca, a menos que tú nos lleves a la cruz, en donde la cruz es la muestra de amor más grande y en donde tú te dispongas con todo tu corazón, el proceso siempre va a estar a medias. Y es impresionante que, al igual que Dios usó a Noemí para que Ruth pudiera ser bendecida, para que Ruth también pudiera continuar en su camino para ella, el proceso de más bendición fue de Ruth hacia Noemí, porque Ruth no solamente se quedó para acompañarla, sino que Ruth se quedó para representar una restitución en lo que sería más adelante la vida de Noemí. Y es impresionante porque nosotros muchas veces desechamos a las personas que Dios coloca a nuestro lado. Y nosotros muchas veces desconocemos la forma como Dios quiere usar a esa amiga, a esa vecina, a ese líder, a ese pastor. Aún es más triste todavía que a nosotros nos cuesta reconocer que nuestro esposo puede ser un instrumento de bendición para sanar y para liberar, y que nuestra esposa puede ser un instrumento de bendición para sanar y para liberar. ¿Por qué? Porque los hombres por naturaleza, ellos sienten o experimentan que si se quebrantan o si se muestran vulnerables, pierden la autoridad y no son capaces de abrir su corazón y permanecen en un estado de dureza y realmente sufren tanto por dentro. Y muchas mujeres se cohíben de hablar con sus esposos porque eso es como dice el cuento, porque todo lo que dicen después es usado en su contra. Entonces una mujer se cohíbe de ser vulnerable con su esposo porque después esas palabras son usadas para señalar, son usadas para recordarle y son usadas para juzgar. Y nosotros tenemos que entender que cuando llegamos a Cristo somos una nueva criatura y que aunque Satanás quiera traer condenación, el Señor todo lo hace nuevo. Y no hay nada más lindo que cuando un corazón se quebranta en la presencia del Señor, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea. Si ustedes quieren saber cuál es nuestra oración para esta iglesia, es que ninguna persona pueda resistirse al poder del Espíritu Santo ni a la presencia del Señor. Que ningún hombre, por más grande, fuerte, musculoso, por más normalito que sea, se contenga ante la presencia de Dios. Para nosotros es muy triste ver que en el tiempo de la alabanza, de la adoración, que es la ofrenda que nosotros damos a Dios, donde le decimos, Señor, te exaltamos, solo tú eres santo, santo, santo. Señor, dame esa fe que necesito para creer, para permanecer.
Señor, tú eres poderoso, tú eres grande. Tantas cosas que le podemos decir a Dios por medio de la adoración y de la alabanza. Hay muchos que se resisten y permanecen como si fueran una piedra y creen que Dios les debe algo y no son capaces de humillar su corazón. ¿Y porque muchos procesos no avanzan? Porque mientras haya orgullo, es imposible que venga un quebrantamiento. Y mientras no haya quebrantamiento, es muy difícil que haya liberación. Y mientras no haya liberación, tú vas a seguir cargando el mismo maletín pesado de siempre. Ahora, lo quinto, tú necesitas alimentarte de la palabra, de la oración y de la presencia de Dios. Hoy en día preferimos alimentarnos de los podcasts y creemos que lo que sucede con tal persona tiene que suceder conmigo, pero todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes. Tú puedes estar pasando por un momento de divorcio y tu amiga se pudo haber divorciado, pero yo te digo con toda la certeza en mi corazón, las circunstancias son completamente diferentes. La sanidad que necesitas es completamente diferente. Cada proceso es diferente y por eso nosotros no podemos estandarizar los procesos, porque Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Pero si tú no te llenas de la palabra, de la oración, y si tú no aprendes a estar en la presencia de Dios, tú vas a estar vacío. Y cuando tú estás vacío, viene alguien astuto a llenarte de las mentiras y de los engaños. Ahora, lo séptimo es que tú necesitas ser intencional en el cuidado de tus relaciones interpersonales. Muchas personas están esperando a recibir algo que nunca han dado. Y hoy en día es tan triste ver hombres y mujeres que llegan a la vejez después de que hicieron y deshicieron toda su vida y están esperando que vengan unos hijos a responder cuando nunca dieron nada. Y no hablo únicamente de lo material ni de lo monetario, cuando nunca hubo tiempo, cuando nunca hubo amor, cuando nunca hubo palabras de afirmación, cuando nunca hubo presencia para hacerle sentir que no estaba solo y que podía contar con un padre o con una madre. Y muchos están esperando a recoger hoy lo que nunca sembraron. Muchos esposos están esperando que sus esposas los atienda, y ustedes saben a qué me refiero, cuando nunca han sembrado palabras de amor, palabras de sentimiento, palabras de afirmación, cuando nunca han dicho: amor, hoy no vas a hacer nada, no te preocupes, yo te colaboro, o vamos a hacer algo para que tú descanses, porque muchos quieren ver resultados pero no entienden que una mujer no solamente es lo físico, sino lo emocional. Un hombre puede responder estando cansado. Una mujer necesita que le alimenten los sentimientos y las emociones, pero un hombre también necesita recibir palabras de admiración, de respeto, y que tú le digas: mi amor, eres un regalo de Dios para mi vida, eres el mejor padre, eres el mejor hombre, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Que una mujer se levante, o aún cuando el hombre está dormido, imponga sus manos y le digas: yo te bendigo con toda bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo declaro que tú eres un hombre bendito al entrar y al salir. Lo mismo, al contrario, pero hoy en día estamos esperando recoger cosas que nunca sembramos. Hoy en día queremos que en los trabajos se nos reconozcan por méritos que nunca hemos trabajado. Hoy en día queremos que en la iglesia la gente nos dé un trato que nunca hemos estado dispuestos a dar. Nosotros necesitamos entender que para recoger hay que sembrar, y que si tú quieres que en la próxima semana, los próximos años, tú puedas recoger una semilla de algo, sea en el área que sea, tú tienes que aprender a sembrar. Ahora, Proverbios 1:7 nos dice que debemos abandonar toda amargura, ira y enojo. Y Filipenses 2:14 nos dice que no debemos ser vengativos con nuestro prójimo ni guardarle rencor. Una de las semillas que hacen crecer esa planta de la amargura es la venganza. Y muchas veces nosotros creemos que vengarnos es únicamente ir a partirle el vidrio al vecino. O como alguien nos dijo una vez: le voy a pinchar las llantas a la salida de la iglesia. O creemos que vengarse es mandarle el de la moto. Eso es un tipo de venganza. Pero muchos de nosotros nos vengamos desde el corazón. Muchos de nosotros oramos y en lugar de perdonar la ofensa y pedir misericordia al Padre por esa persona, nosotros decimos: Señor, que caiga tu ira sobre ellos, que el fuego de la ira de Dios los consuma. Señor, repréndelos. Señor, trátalos. Pero ese trátalo no es
del verbo enseñar, sino trátalos de castíguelo, dale duro, que Dios se está vengando por mí. Y muchas veces nosotros recurrimos a ese tipo de venganza y no nos damos cuenta porque cristianizamos las oraciones vengativas cuando el Señor nos manda es a que perdonemos y aún de que pidamos perdón por aquellos que no saben lo que hacen y que realmente están ofendiendo a Dios. Entonces, querida iglesia, para terminar, hay dos formas en donde tú puedes llorar la amargura. Tú puedes llorar la amargura en una taberna bebiendo hasta que le toque pedirle prestado al gota a gota porque no le alcanza para una cerveza más. Tú puedes llorar la amargura disfrazándola de hábitos cuando realmente te estás obsesionando con algo para evadir lo que realmente te afecta. Hacer ejercicio no es malo. Lo malo es cuando tú te obsesionas con el ejercicio para olvidar todo lo que está pasando a tu alrededor. El problema realmente que nosotros tenemos es que buscamos refugios. Siempre estamos buscando un refugio para algo. Siempre estamos buscando un refugio para desviar o para evadir la realidad, porque nos cuesta ser confrontados y porque nos cuesta muchas veces estar en ese silencio donde el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón para confrontarnos. O tú tienes la opción número 2, que es la que yo les quiero recomendar en esta mañana, y es en la presencia de Dios, así como lo hizo Ana cuando en el templo lloró amargamente por su situación. ¿Cuál era la situación de Ana? Que ella no podía tener hijos. ¿Y cuál era el mayor deseo de Ana? Tener hijos. Y tenía a la otra susodicha que se burlaba de ella y paría, y paría, y paría. Y Ana, nada. Pero algo que me impresiona es que a pesar del dolor que había en su corazón, Ana fue al templo y Ana supo llorar amargamente. Hay diferentes tipos de llantos. Oh Señor, me quebranto, sí, oh sí, las lágrimas. Y está ese llanto que sale del alma, que nos quebranta, que sentimos que algo se desprende de nosotros, que sentimos que solo Dios, que muchas veces ni siquiera salen palabras de nuestra boca, pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros porque sabe lo que estamos viviendo. Ahora yo te quiero decir en esta mañana, iglesia, nosotros tenemos dos caminos: o salir como vinimos o salir de una forma diferente, y ser conscientes de que hay un virus que no solamente nos está contaminando a nosotros y nos está paralizando, sino que está contaminando a las personas que están a nuestro alrededor, están afectando nuestro matrimonio, están afectando nuestras relaciones interpersonales, están afectando nuestra productividad, nuestro trabajo, nuestro desempeño, pero sobre todo se están llevando por delante a nuestras generaciones. Todo porque el orgullo nos impide reconocer que realmente necesitamos de la intervención y de la mano poderosa de nuestro Señor. Ahora yo quiero invitarte a lo siguiente: alza las manitas, las dos, y quiero que pongas tus manos así adelante y quiero que cierres tus ojos, pero no la pongas como si estuvieras esperando que te pongan un pan de 2000, sino ponlas así y cierra tus ojos. Y yo te voy a hacer una serie de preguntas en donde por cada pregunta, por cada respuesta afirmativa, tú vas a bajar un dedo. Entonces, tal cosa, sí, bajo el dedo. Empieza en orden para que no quedes desconchado, sino que haya un orden. Entonces, yo quiero que todos cierren sus ojos. Al menos háganlo por probar. Tranquilos que aquí nadie los está grabando y nadie los está mirando para juzgarlo, pero quiero que cierren sus ojos y que por un instante sean muy sinceros con ustedes mismos. Pregunta número 1. Critico, me quejo de todo y por todo. Si es sí, baje el dedo. El camión dijo que sí. Pregunta número 2. Culpo a los demás y no asumo mi responsabilidad en lo que me sucede. Si es sí, baje el segundo dedo. Pregunta número 3. Creo y considero constantemente que todo me va a salir mal. Pregunta número 4. Hiero con mis palabras y mis acciones emocionalmente a los demás.
voluntaria o involuntariamente. Pregunta número 5. Constantemente recurro al pasado para darme látigo por mi presente. Pregunta número 6. Me enojo con mucha facilidad. Pregunta número 7. Me cuesta perdonar la ofensa con facilidad. Pregunta número 8. Me siento constantemente incomprendido. Pregunta número 9. Me frustro y me decepciono fácilmente de la gente. Pregunta número 10. Reconozco que en mí sembraron semillas que brotaron amargura y que hoy me están haciendo daño. Ahora quiero que abras tus ojos. Y a mí no me importa que hayas bajado el dedo meñique únicamente. Quiero decirte que estás a tiempo de evitar una gran cosecha y una gran planta de amargura en tu corazón. Si tú bajaste únicamente un dedo, quiero decirte que estás en el proceso de la semilla. Ya ha sido regada una semilla de amargura en tu vida. Si tú bajaste 2 y 3 dedos, quiero decirte que estás en la germinación, que es el proceso en el que la semilla se desarrolla en una planta. Y ahí ya tenemos que ir poniéndole cuidado al asunto. Si tú bajaste 4 y 5 dedos, quiero decirte que esa semilla está creciendo y está cobrando forma. Si tú bajaste 6 dedos, quiero decirte que ya está floreciendo esa semilla. Si tú bajaste 7 y 8 dedos, quiero decirte que esa semilla ya está dando fruto y está dando fruto con las personas que menos te imaginas. Y si tú bajaste los 10 dedos, quiere decir que esa semilla ya maduró y ya tiene nietos y bisnietos porque ya está demasiado grande. Pero el punto no es, Dios mío, bajé todos mis dedos, Dios mío, bajé un dedo. El punto no es si es una semilla o si es una planta que ya dio fruto y que ya está demasiado grande. El punto es qué vamos a hacer con lo que hoy podemos ver y con lo que hoy nosotros estamos conociendo de cuál es el estado de mi corazón. El año pasado fue un año muy duro para nosotros. Fue un año de muchas pruebas. Hace un año, para el 23 de abril, por segunda vez me venían cálculos, pero esta vez me tuvieron que hospitalizar. Y ustedes conocen el proceso porque yo prediqué eso el año pasado en Neomundo. Y después de esto, de mitad de año para acá, vinieron tantas situaciones, tantos cambios, tantos revolcones, que no salíamos de una y ya estábamos en otras. Pero sabíamos que era parte del proceso de Dios. Pero ser procesado duele. Ser procesado quiebra. Ser procesado, sentir que a uno lo cogen y como cuando hay un jugador de esos de lucha libre que cogen y lo tiran a usted contra el piso y uno siente que lo están cogiendo contra el mundo. Tomar decisiones duele. Tomar decisiones da miedo. Tomar decisiones nos saca de nuestra zona de confort. Y resulta que el año pasado tuvimos varios viajes con el misionero, pero fue impresionante que la mayoría de viajes, fueron como 7 viajes, estuve yo, no estuvo mi esposo. Él me dijo, ve tú, vuela mariposa. No, mentiras tampoco, pero sí me permitió poder viajar. Y cada viaje, el Señor estaba moldeando algo en mí. Y cada viaje me tocaba llegar a tomar decisiones que me sacaban por completo de mi zona de confort. El punto más duro fue el punto donde se abría la mayor bendición para nosotros, que era pasar a este lugar. Representaba un cambio impresionante en todas las esferas, sobre todo a nivel de la fe, porque no es lo mismo usted pagar 3,5 millones, 4 millones de un local a pagar 14 millones de esto. Así como cuando usted se cambia de una casa chiquita a una casa más grande, todo sube y el nivel de fe tiene que ser superior. Y resulta que nosotros inocentemente creíamos que en una semana entregábamos el local de abajo. Nosotros no, eso en una semana, chun, queda listo y sale. Una semana, casi 3 meses nos costó salir de allá. Y literalmente ese lugar representó para nosotros el desierto del pueblo de Israel. Un lugar en donde nosotros sabíamos que veníamos para la tierra prometida,
pero fue un lugar de mucha aflicción. Fue un lugar donde con mi esposo hubo días en donde nos sentimos tan solos, en donde salíamos para allá a las 7 de la mañana y regresábamos a la casa a las 11 de la noche, cansados, vueltos nada. Y nosotros le hemos contado parte de las experiencias que vivimos allá. Pero resulta que en ese tiempo yo noté muchos cambios en mi hija Ariana. Y yo le decía a Ariana, estás insoportable, no te aguanta nadie. Ella llegaba fastidiada, todo le incomodaba, cualquier palabra era terrible, era una adolescencia súper adelantada, impresionantemente. Pero nosotros, como no tuvimos que sacarlos del colegio y esperar 8 meses, nos lo llevábamos para allá. Mi hijo estuvo sometido a tanto estrés que se le empezó a caer el cabello, porque era el estrés que nosotros le estábamos impregnando, era el estrés financiero, porque en ese tiempo no teníamos la plata. Todo esto es un milagro. No teníamos ni un peso para salir de allá y venirnos acá, y mucho menos pagar 2 arriendos mientras salíamos. No teníamos un peso para levantar ese muro, ni para que allá pudiéramos entregar. Y lo que considerábamos que se iba a ir, por ejemplo, en X valor, se fue 10 veces ese X valor. En ese tiempo nos robaron injustamente una señora de un negocio por allá, y para mí perdonarla fue muy dura, porque aunque no era mucho dinero, lo necesitábamos, y yo me frustraba y me llené de mucha rabia y de mucho dolor. Yo me acuerdo que yo pasaba con mi esposo por ahí porque nos tocaba, y yo bajaba el vidrio e imaginariamente le gritaba, imaginariamente, porque yo no lo hago, no lo podía hacer. Entonces yo no explotaba, yo implosionaba, y todo era por dentro, y la rabia era por dentro. Y estar allá encerrados sacó lo peor de nosotros. Yo me acuerdo que una noche, yo no sé por qué mi hermana llegó allá. Dijo mi hermana, yo llegué de Zapa. Y llegó allá, y con mi esposo estábamos haciendo aseo. Pero eso de que ninguno dice nada, y yo me río porque yo lloraba y mi esposo me decía, llore pero trapee. Pero ninguno decía nada. Y mi hermana llegó, y yo no sé a qué fue, cuando es que empezamos a explotar. Y yo empecé a cantarle la tabla a mi esposo delante de mi hermana, y mi esposo empezó a cantármela a mí, pero me dijo cosas que nunca me había dicho, y que yo sabía que de pronto yo fallaba, pero no a ese nivel. Y yo me acuerdo que nos dijimos, en el marco del respeto, todo lo que nos estaba dañando en ese momento, y cosas de... Mi hermana quedó como que, estoy cómoda viviendo en el lugar equivocado. Pero Dios la usó esa noche, porque Dios conoce el corazón de ella, y sabía que ella no iba a dañar o a desnudar de la forma incorrecta nuestra vulnerabilidad en ese momento. Y no era porque nosotros fuéramos una cosa, pero adentro otra, sino porque estábamos a una temperatura 10 veces más alta de la que habíamos soportado, y nuestros hijos estaban siendo chamuscados por esa temperatura. Y yo recuerdo que después de que nos dijimos de todo, nos fuimos a comer un perro caliente, los dos. Y yo, ¿quieres un perro? Y mi esposo estaba que me acababa. Mi esposo me dijo, me deshonraste, y de la peor manera. Para él eso fue terrible. Y yo me acuerdo que yo llorando le dije, perdóname, porque yo siempre he hablado contigo, pero hay cosas que yo necesito que una mujer me entienda. Hay cosas que yo se las digo a Dios y Él hace la obra en mí, pero hay cosas que yo necesito ver a alguien y que me diga o que me corrija. Y yo le pedí perdón, y yo recuerdo que esa noche nos fuimos para la casa, pero yo ya venía cargando con muchas cosas. A mí me pega muy duro la parte financiera, porque yo soy muy estricta. Yo en mi celular tengo la agenda, todos los gastos del mes, todos, y yo voy pagando y voy chuleando. Y cuando se acerca fin de mes y yo veo que faltan chulos, yo me angustio. A mí Dios me dijo que yo tenía el don de la fe, y el don de la fe representa creer a pesar de, y eso duele, pero también es un don que lleva a creer en los imposibles, y que lleva a nuevos niveles de fe, en donde muchos ya no ven nada, en donde muchos ven desiertos. Nosotros podemos llegar a ver un oasis. Nosotros podemos llegar a ver frutos abundantes, no para aplastarnos, sino para bendición. Entonces yo recuerdo que a mí no me gusta ver películas, la verdad a mí me aburre tanto eso. A mi esposo le encanta y a los niños le encanta.
Y esa noche, una noche de ese lapso, me dice mi esposo, ven y veamos una película. Y yo lo hice de mala gana y yo, listo, vamos a la película. Y nos sentamos a ver la película con los niños, pero Noah empezó a gritar, empezó a bailar y empezó a saltar y no me dejaba escuchar. Y nuestro apartamento es súper chiquitico y no me dejaba escuchar. Y yo estaba como que tras de que nunca lo hago, vengo y me siento y no me dejan escuchar. Y yo me levanté y les dije, ya, me tienen cansada, estoy aburrida, me tienen cansada todos con esa gritadera, con ustedes no se puede nada, son insoportables. Y los mandé a dormir a todos, los mandé a la quinta porra, a todos. Y mis hijos se fueron a dormir. Y se fueron todos como perritos regañados. Mi esposo se metió al baño. Yo me fui para mi habitación, porque ya había llegado al límite de todo. Y cuando yo me encerré en mi habitación, yo me subí a mi cama y yo me acurruqué así y yo le dije a Dios, ¿qué está pasando? Yo no soy así. Estoy dañando a mis hijos y no me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy gritando a Noah, estoy gritando a Ariana, todo me fastidia, no disfruto mi matrimonio, la iglesia se volvió una carga, estoy aburrida, estoy cansada y no sé qué me pasa. No sé qué tengo, Señor, y ya no puedo seguir así porque son muchos años en donde me siento culpable por todo, en donde siento que soy insuficiente, en donde siento que no puedo más y estoy abrumada y me siento cansada y no sé qué me pasa. ¿En qué me estoy convirtiendo? Estoy dañando a mis hijos. Y yo recuerdo que empezaron a venir a la memoria mía, a mis recuerdos, que lo que yo veía en Noah y lo que me incomodaba de él era lo que yo hacía e incomodaba a otras personas, y que Noah era mi reflejo y que yo estaba viendo en él algo que yo hacía y que en algún momento apagaron por completo por los problemas financieros familiares, por el divorcio de mis papás, por tantas cosas. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, y yo solo le decía, Señor, ayúdame, porque esa no es la familia que yo quiero. Mi casa se volvió un campo de guerra, ya no hay paz, ya no hay tranquilidad. Y yo lloraba y lloraba y yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué tengo? Dímelo porque no puedo más. Me estoy llevando por delante a mis hijos, estoy cansando a mi esposo y no puedo seguir de la misma manera. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo, él y yo tenemos una forma de hablar muy particular. Yo sentí fuertemente en mi corazón, me dijo, tienes una raíz de amargura muy profunda. Y empezó a traerme el recuerdo de tantas cosas, de lo que un día hicieron conmigo, de las palabras que desataron, del dolor que cargaba en mi corazón, de muchas heridas que me habían causado aún dentro de la iglesia. Y me di cuenta del daño tan grande que yo estaba haciendo con mis hijos. Y al igual que Ana, yo lloré amargamente. Pero eso que cuando tú lloras, tú sientes que tu alma se desgarra, que no tiene nombre. Y esa noche cuando mi esposo salió del baño, yo le dije, amor, ya sé lo que me pasa. El Espíritu Santo me dijo que yo tengo una raíz de amargura muy fuerte en mi corazón. Y le pedí perdón a él. Pero yo me fui a la habitación de Noah y mi hijo estaba ahí dormido. Y yo empecé a hablarle, yo le acariciaba la cabecita y le decía, mi amor, perdóname porque esta no soy yo. Perdóname por todo el daño que te he estado causando, perdóname por frustrarte, perdóname por descargar mi ira y mi dolor en ti, perdóname porque yo te estoy haciendo un daño muy grande. Y yo empecé a decirle una y otra vez y a desahogar mi corazón. Pero junto con mi esposo oramos por liberación. Y empezamos en el nombre de Jesús. Hoy se quebranta toda raíz de amargura que ha querido dañar nuestro hogar, todo demonio que ha entrado por las palabras que se han desatado, por puertas que se han abierto, palabras dichas en medio de dolor, palabras dichas en medio de situaciones muy fuertes. Hoy se anulan y le quitamos el poder y la autoridad. Y luego fuimos con Ariana e hicimos lo mismo. Pero yo me acuerdo que al día siguiente nos reunimos los cuatro y yo le dije a mis hijos, quiero que me digan cómo es su mamá, qué piensan ustedes de mí. Y ellos como que no sabían qué decir. Y Noah me dijo, mamá, tú eres muy dura conmigo, tú has lastimado mi corazón por tu dureza. Y Ariana nos dijo, me siento sola, me he sentido muy sola y yo solo quiero a mis papás, porque fueron 3 meses en donde cuando llegábamos la niña ya estaba completamente dormida. Y yo me acuerdo que esa noche yo los escuchaba y yo sentía
punzadas en mi corazón, y aunque era muy fuerte escuchar lo que ellos me decían, era lo que yo necesitaba para que ellos pudieran abrir su corazón y para que yo pudiera sanar sus corazones. Y con mi esposo oramos por ellos, les pedimos perdón, les dijimos, no justificando, pero sí les manifestamos lo que nosotros también estábamos viviendo. Y esa noche le pedimos perdón, y a partir de ese momento tomamos una decisión, y era que por nada del mundo nosotros íbamos a seguir permitiendo que las situaciones que estuviéramos viviendo, por más fuertes que fueran, generaran tanta presión en nuestra casa que nos lleváramos por delante a nuestros hijos y aún nuestro propio matrimonio. Y del año pasado hacia acá, yo he tomado la decisión de que yo voy a ser intencional, de que yo voy a tener tiempo también para mis hijos, porque para ellos el papá era chévere y la mamá era la bruja malvada, porque yo era la que corregía. Y yo le decía a mi esposo, sáquelos, y yo me quedo haciendo aseo, y yo pensaba que ese era mi rol y que así estaban bien las cosas. Y si ellos llegaban y me hacían un desorden, yo explotaba, porque había mucho dolor y mucha amargura en mi corazón. Y aunque no he sido perfecta y me he equivocado, ya no me equivoco como antes. Y hoy yo les puedo decir, pelo a Novita, le salió el pelito otra vez. El corazón de mi hijo está sano, porque cada decisión que nos llevó a tomar Dios, aún en el cambio del colegio, aunque el proceso fue muy duro, mi hijo no es ni la sombra de lo que llegó a ser, porque aún en medio de la rebeldía que entró a su corazón, él llegó a decir groserías que jamás escuchó en casa. Y cuando yo le escuché una vez decir eso, yo casi me vuelvo loca, porque yo inmediatamente me cuestioné qué estaba haciendo como mamá y en qué estaba fallando. Yo les digo algo con todo mi corazón: muchas veces creemos que la solución es a punta de correa y a punta de prohibiciones, cuando lo que estamos viendo alrededor es la manifestación de niños que necesitan ser escuchados, esposas que necesitan ser escuchadas, esposos que necesitan ser escuchados. Pero la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a abrir verdaderamente su corazón y a no seguir cargando con esa maleta pesada que cada vez nos pone más y más peso y nos hace mirar hacia abajo, desconociendo todo lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor? Iglesia, yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Y mi oración para esta reunión, para este servicio, fue que el Señor pudiera traer sanidad y traer libertad a tu corazón. Que el Señor pudiera traer memoria por medio del Espíritu Santo de toda semilla, por más pequeña que sea, que ha sido esparcida. Yo les digo algo con todo mi corazón: ninguna persona en este lugar está condenada a vivir una vida de amargura, una vida de dolor, a vivir frustrado, a estar como perros y gatos con el esposo, la esposa y mucho menos con los hijos. La casa tiene que ser el lugar donde todos anhelemos llegar y estar. Y yo te digo algo con todo mi corazón: si ustedes han tenido discusiones en la casa, en el carro, en la oficina, donde constantemente salen palabras de divorcio, donde constantemente salen palabras donde usted le dice al esposo, usted nunca debió estar conmigo, yo no debí casarme con usted, mis hijos no sirven para nada, mis hijos son esto, mis hijos son aquellos, y en donde constantemente estás hablando ligeramente, pero luego pides perdón y hay un tiempo de paz y de calma, pero luego vuelve y se levanta lo mismo, es porque tú ya dejaste entrar un demonio de violencia, un demonio de amargura, un demonio que sabe cómo es que se levanta para generar ese conflicto y para generar esa pelea. Y tú tienes que levantarte en oración, en ayuno y en guerra espiritual y ser muy específico con lo que tú ya sabes que desataste sobre tu casa, sobre tu cuarto, sobre tu almohada, sobre tu carro, de palabras dirigidas hacia tu familia, hacia tu casa, hacia tu esposo, hacia tus hijos. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, la presencia de Dios quebranta para liberar, no quebranta para subyugar más, para poner más peso y para salir peor. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú cierras tus ojos y hables con el Padre.
En esta mañana el Señor quiere traer sanidad y libertad al corazón de hombres, de mujeres, de niños, al corazón de ancianos, al corazón de toda su iglesia, porque es en la cruz donde nosotros encontramos la revelación de la palabra, es en la cruz donde nosotros encontramos la mayor muestra de amor y de fe y de fidelidad de parte del Padre. Y tú no estás condenado a vivir una vida en amargura, tú no estás condenado a vivir una vida en donde todo se hace un infierno, en donde a la más mínima situación tú explotas porque no sabes controlarte y luego tienes que ver cómo remediar el daño que ya causaste. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu iglesia. Yo oro, Señor, para que tú traigas esa libertad que tanto necesitamos, para que se quebrante todo yugo, toda esclavitud, toda iniquidad, para que tú traigas, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo oro para que tu amor sea el que nos cure de toda raíz de amargura. Yo oro para que tú nos des tu bendición plena, para que tú nos llenes de tu amor. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú le digas: Padre, dame del amor que yo no sé dar. Dame, Señor, de eso que muchas veces me quitaron, me hizo falta. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido: quita toda venda de mis ojos que me impide reconocer tu bondad, que me impide reconocer tu bendición, que me impide reconocer que tú me has dado más de lo que yo he podido pedir. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que mis generaciones son libres y que mis generaciones no repetirán, Señor, mis errores, mis frustraciones, mis cargas. Hoy te pido que perdones mis pecados. Y hoy bendigo, Señor, mi nueva vida en Cristo Jesús. Hoy declaro, Padre, que de mi boca ya no saldrán más semillas de amargura, semillas de dolor, que yo ya no seré el que genere más división al interior de mi casa y de mi iglesia. Y si tú has desatado palabra hacia tu esposa, esposo hacia esposa, esposa hacia esposa, padres a hijos, hijos a padres, en el nombre de Jesús, vas a anularlas y vas a cancelarlas y vas a pedirle perdón a Dios por toda palabra que haya salido de forma incorrecta y que tenga atado las emociones, la mente, el corazón de tus hijos, de tu pareja, de tu familia, de tu casa, aún de tu propia vida. Hoy vas a decir: renuncio a tener un nombre que no me pertenece y yo me apropio del nombre que tú me has dado, Señor. Un nombre que no es amargo, sino que es dulce. Hoy yo me apropio de tus bendiciones. Hoy yo me apropio de tu palabra y yo declaro que soy libre por el poder transformador de la cruz. Yo te doy gracias, Padre. Gracias porque tú traes sanidad y libertad sobre tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando, Señor, a encontrar en ti el amor, la paz y la tranquilidad que el mundo nunca nos podrá dar. Yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, y quiero que le des un fuerte aplauso al Espíritu Santo en esta mañana.